Carlos Mario Sandoval. Él es abogado especialista en derecho laboral. Él es socio líder de EY Colombia. Usted como persona ajena del tema político, por supuesto, más del análisis técnico de la situación, ¿qué puede responderme sobre qué pierde Colombia frente al hundimiento de esta reforma laboral que plantea el gobierno del presidente Petro? Mira, yo creo más allá de qué pierde Colombia, yo invertiría la pregunta y diría que gana Colombia. Bueno. Y que gana Colombia y en este momento vamos a tener la oportunidad de continuar trabajando de manera consensuada para poder construir una reforma laboral que realmente sea inclusiva, que realmente obedezca a un ejercicio democrático para poder incluir a los diferentes actores que son los que mueven la economía nacional. Desafortunadamente y en alguna de los episodios en los que estuvimos anteriormente había manifestado que realmente no habíamos tenido una real inclusión dentro de los debates para efectos de la reforma laboral. Yo creería que en este momento lo bueno que tenemos como Colombia es que tenemos la gran oportunidad nuevamente de volver a sentarnos, no solamente con una visión sindical, no solamente con una visión del gobierno, sino también con una visión de los empresarios, de los pequeños y de los microempresarios de Colombia, para poder debatir y poder consensuar sobre lo que realmente necesita una Colombia que tiene una informalidad muy alta, una Colombia que necesita comenzar a trabajar en contra de eliminar la pobreza, una Colombia que necesita un pueblo trabajador, un pueblo que se dedique a producir correctamente, a poder llevarle a sus casas los alimentos, a poder llevar a la casa el ingreso, pero de una manera correcta. Eso es lo que estamos ganando en este momento, el espacio para poder generar realmente una reforma consensuada y no una reforma impuesta en beneficio de unos pocos. ¿Cuál es ese consenso al que debería llegar un acuerdo laboral como este? Ya aquí se está hablando en la mesa de la formalización, se está hablando de hacer un tipo de política para que la mano de obra calificada, esos doctores, esos maestros, no se vayan del país y que queden aquí en el país ayudando a la productividad del mismo. Mira, nosotros podemos comenzar a trabajar ya con un insumo que está dado. Hace un par de años se emitió el informe de la misión de empleo. Ahí se hizo un análisis muy profundo acerca de cuáles son los diferentes retos que tiene el mercado laboral en Colombia, las diferentes industrias, por regiones, por edad, por sexo. Es decir, hay una gran cantidad de información que nosotros deberíamos recabar de ese informe para poder comenzar a construir la reforma laboral que en efecto Colombia necesita. Luchar contra la informalidad no es solamente un reto de Colombia, es uno de los retos que tienen casi todos los países latinoamericanos. Desde México hasta Chile tenemos unos retos importantes con relación al tema, sobre todo en México, Brasil. Si nosotros somos capaces de poder generar una articulación donde podamos llegar a decir los empresarios en Colombia, los pequeños, medianos, micro, grandes empresarios van a generar un compromiso de generación de empleo, pero al mismo tiempo van a tener unas condiciones económicas que les permitan esa generación de empleo, creo que ahí vamos a tener un gran cambio significativo. Tenemos que esas cargas tributarias, por ejemplo, que tenemos ahorita con la reforma laboral, que ya vimos cómo está impactando severamente muchos de los sectores, por ejemplo, el sector de turismo en Cartagena, lo vimos cómo se dieron las circunstancias ahorita en la pasada Semana Santa, al margen, obviamente, de los temas de las aerolíneas. Pero si nosotros logramos construir ese modelo del que comentaba el doctor Navas, el que se ha hecho en otros países, donde podemos estar articulando cuál es el beneficio tributario, cómo garantizamos y extendemos los beneficios laborales para garantizar una mayor vida digna a los trabajadores. Ojalá podamos llegar y dar un mejor ingreso. Ojalá que podamos contribuir a que la sociedad colombiana pueda ir ascendiendo dentro de su capacidad adquisitiva y dentro de la dignidad que tienen dentro de los hogares para poder tener mejor capacidad adquisitiva, mejor formación, mejor educación, etcétera. Pero desde ahí es donde tenemos que comenzar, desde articular esas necesidades entre el sector privado, el sector público, el sector educativo, y en esa orden de ideas poder combatir la informalidad. Hay unos temas que nos toca comenzar a abordar de manera
digamos, muy realista. Algo de lo que podemos rescatar de la fallida reforma tiene que ver con el contrato laboral agrario. Ahí hay una gran cantidad de circunstancias en las cuales podemos nosotros todavía ahondar, porque el agro en Colombia, como motor y defensa de la economía en Colombia, tenemos que invertirle, tenemos que garantizarle que los trabajadores del campo también tengan acceso a una seguridad social digna, que tengan acceso a unas condiciones, a unas prestaciones sociales que les permitan mejorar su nivel de vida. Hay unos temas que debemos todavía rescatar. Esto no es una batalla que hayan ganado, que se haya perdido. Este es solamente un episodio para Colombia, para que todos podamos debatir y construir sobre una situación que ya vimos que no era el camino y que el gobierno tiene que estar abierto a entender que no era ese el camino y que no era lo que Colombia estaba buscando, no era lo que la economía colombiana necesita en este momento, y más bien construir de manera conjunta, con ese compromiso los diferentes actores, una economía que una nueva reforma laboral que en efecto redunde en beneficio de todos los trabajadores colombianos. Carlos Mario, ¿usted cree que el sector empresarial ha sido egoísta con las personas que les hacen producir todas sus ganancias, los trabajadores? Pues esa es una pregunta que es muy complicada, y yo te diría no. Podríamos estar hablando, digamos, de la gran mayoría de los empresarios en Colombia. Hacer empresa en Colombia no es fácil. Y uno tiene que ubicarse en la forma como tienen que estar en este momento los colombianos que están haciendo emprendimiento, acceder a los créditos, cumplir con toda la burocracia que Colombia requiere para efectos de la formalización. No es una tarea sencilla. Recordemos que más del 90% de las empresas en Colombia son pequeñas, medianas y microempresas, son pequeños que tienen 1 o 3 trabajadores aproximadamente. Entonces, pensar en que no están cumpliendo porque tienen la intencionalidad de no cumplir por un tema de egoísmo, creo que no sería una aproximación correcta. Es precisamente esa falta de un entorno económico amigable, un entorno que ayude al empresario colombiano a surgir, que puedan llegar a tener unos créditos blandos para poder realizar sus inversiones y generar empleo digno. En la medida en que eso no lo tengamos en Colombia, no va a ser culpa de la legislación laboral colombiana ni de la legislación tributaria. Va a ser un cúmulo de diferentes factores que van a impedir que Colombia y los empresarios puedan llegar a cumplir con las altas cargas que para muchas industrias son muy altas. Pensar, por ejemplo, en los bares y restaurantes que hoy en día, después de la pandemia, tienen en promedio un margen que está llegando de utilidad cercano a un 0%, y encima pensar en una reforma que iba a incrementar los costos laborales en casi un 30%, realmente es algo que es totalmente inviable. Entonces, sí, alejado de la realidad. No se trata de que los empleadores no, se trata de que hay que buscar un entorno donde los empleadores puedan llegar a cumplir sus obligaciones, puedan llegar a elevar la dignidad de los trabajadores colombianos, pero con unas condiciones económicas y tributarias que les permitan precisamente no solamente cumplir con esos estándares, sino también trabajar y que vean estos empresarios el esfuerzo de su trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que buscar ese equilibrio para que Colombia realmente salga de esta gran incógnita que siempre se ha tenido acerca de qué debería ser primero, si garantizar y elevar los estándares laborales de los trabajadores o elevar los estándares laborales de las condiciones empresariales. Y yo creo que debería ser una armonización de todo esto para que podamos generar compromiso, pero también podamos llegar a generar prosperidad para los que están invirtiendo en sus empresas y en sus diferentes negocios. ¿Cómo poner de acuerdo a tantos sectores que intervienen en esta cadena y que de alguna manera pueden beneficiarse o pueden estar vinculados a este proceso de aquí de cara al término de este gobierno? Es que apenas va el primer año, el 7 de agosto se cumple el primer año, pero faltan otros 3. Este año muy complejo por el ambiente político, por las elecciones territoriales, pero ¿cómo usted puede vislumbrar ese consenso al que también usted ha concluido en que debe tener una reforma o un cambio estructural al sistema hoy laboral que tenemos? Había una metáfora que hablaba sobre la diversidad y la inclusión, y dice que
La diversidad es cuando te invitan a la fiesta, y la inclusión es cuando te sacan a bailar. Y aquí yo creo que el mensaje para el gobierno tiene que ser exactamente lo mismo. No podemos estar hablando de un diálogo, de una concertación, cuando lo único que sucedió fue que nos invitaron, y yo tuve la oportunidad de participar en varias de las comisiones que se hicieron con el gobierno, pero realmente no se escucharon las diferentes peticiones que hicieron los empresarios de Colombia. Cuando no hay ese espacio de diálogo, y cuando ya sea la soberbia o cuando ya sea ese compromiso que se tiene con algunos actores específicamente de la sociedad colombiana para poder lograr un cometido, ahí en ese caso entonces no vamos a estar hablando de terreno, de una tierra fértil para poder construir una reforma que realmente redunde en el beneficio de la mayoría de los colombianos, sino de unos pocos. Si no hay ese espacio de concertación en los diferentes puntos más neurálgicos que Colombia necesita, no vamos a poder tener una reforma que realmente nos represente. La forma como se dio este debate se dio bajo supuestos. De hecho, solamente faltando casi 10 días para la radicación de la reforma fue que se nos dio dado a conocer el texto que iba a ser sometido a consideración en la Cámara de Representantes. No fue real que nosotros tuviésemos el acceso al documento de manera previa a eso para poder realmente debatir. Es que no podemos generar un debate si la reforma laboral o la reforma tributaria o cualquier tipo de reforma que se vaya a hacer en Colombia no tiene un norte claro, no tiene un análisis técnico que corresponda a lo que realmente podría llegar a suceder en Colombia. No tuvimos un análisis económico, ni macroeconómico, ni microeconómico de cuáles iban a ser los diferentes efectos de la reforma laboral. Solamente tuvimos, faltando 10 días, un documento con muchos artículos donde realmente era una imposición de lo que realmente el gobierno consideraba que era lo que Colombia iba a necesitar. Entonces ese no es el espacio fructífero que nosotros necesitamos. Necesitamos ser escuchados, necesitamos generar los debates, necesitamos tener apertura, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que al final lo que tenemos que buscar entre todos los colombianos es precisamente buscar una mejor sociedad que redunde en mejores beneficios para los trabajadores, mejores condiciones para los empresarios, que tengamos un sistema educativo asequible pues para la gran mayoría de la población, que podamos tener competencias y habilidades que realmente sean relevantes en un mercado que cada día está pidiendo diferentes competencias. Y si el sector privado no encuentra en el mercado colombiano esas competencias que está requiriendo, pues sencillamente dentro de este entorno mundial que estamos viviendo de la economía de los giggers, como se suele conocer, pues vamos a tener que desde acá de Colombia ir a buscar recursos humanos a diferentes países latinoamericanos o inclusive en India o en China, para efectos de poder cumplir con los compromisos que tenemos y poder llegar a ese nivel de competitividad. Entonces eso no es lo que debería hacerse en Colombia. Nosotros aquí en Colombia tenemos gente que sale, que madruga, como salieron los diferentes estudios de la OCDE también, gente que sale, que madruga, gente que realmente la dignidad no está única y exclusivamente en el dinero que tienen en los bolsillos. Nosotros somos gente trabajadora, somos gente que nos gusta echar para adelante, somos gente berraca en Colombia. Entonces yo creo que tenemos que buscar las mejores condiciones para que podamos continuar dentro de ese norte que nosotros tenemos como sociedad. Pero lo que no podemos caer y ir en ningún momento es en ese diálogo imperfecto que crea el gobierno nacional, donde nos invitan pero no nos incluyen realmente de manera participativa en los debates de la reforma. Creo que ese es el primer ejemplo que uno debe tener en cuenta para efectos de una mejor reforma. Y dos, creo que esto que pasó ayer también, Yair y todos los que están conectados, una marcha bastante importante, significativa en toda Colombia, como parte de un ejercicio democrático. Creo que es una voz que debe ser escuchada, es una voz que tiene que ser respetada por el gobierno, sea quien sea. Esto no se trata del gobierno actual, es cualquier gobierno debería ser respetuoso de las manifestaciones y las marchas que se están haciendo, porque hay un eco bastante profundo de lo que la sociedad quiere y no lo que un gobierno está queriendo imponer a costa
y el sacrificio de los cientos y miles de empresarios que salen todos los días a tratar de buscar cómo garantizar mejores condiciones para sus trabajadores, pero que no encuentran dentro de los diferentes entornos económicos en Colombia el caldo cultivo propicio pues para eso. La reacción del presidente Gustavo Petro sobre las marchas de ayer las dio a través de un trino. Quiero que lo mostremos, por favor. Dice: así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica, no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes. Bien, ahí ustedes interpreten como quieran lo que dice el presidente Petro. Carlos Mario, para despedirlo, por favor, ¿qué suscita para usted? Ya lo mencionó un poco antes, ya se anticipó, pero para usted lo que significa estas manifestaciones en las calles de colombianos ayer en contra del gobierno o de algunas de las políticas del gobierno del presidente Petro. Eso es como cuando pierde el equipo de fútbol que uno dirige, le echa la culpa al árbitro, le echa la culpa al balón, le echa la culpa a todo el mundo, pero no reconoce que realmente tiene un problema intestino que tiene que trabajar. Ojalá que este sea el momento no solamente para el presidente y para su grupo de colaboradores en el ministerio, sino también para los mismos sindicales obreras. Y ahí tenemos a nuestro representante acá invitado, de entender lo que el pueblo colombiano está demandando. Miren que ayer la CGT, obviamente es diferente a la que representa hoy nuestro invitado también, llegó y dijo: no estamos de acuerdo con la reforma, estamos buscando la forma de cómo generar mayor empleo. Eso es un discurso que es bastante diciente y que no quisiera dejar pasar en el día de hoy. La misma confederación, la CGT, está diciendo que no estaba de acuerdo con esa reforma laboral. Entonces el gobierno tiene que ser humilde, tiene que entender y tiene que saber construir sobre el mandato que los colombianos le están dando, que salió a las calles y que debe escuchar cuáles son realmente las propuestas que Colombia necesita y no las que quiere unilateralmente imponer.